Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. El tema de hoy se llama ¿cómo lograr un avivamiento? ¿Cómo lograr un avivamiento? En la iglesia cristiana se le llama avivamiento cuando, digamos, hay un volver a los pies del Señor en todos aquellos que de alguna forma sus corazones se han enfriado con respecto de la devoción que se le debe tener al Señor Jesucristo, con respecto de su activar en la iglesia, con respecto de su asistencia en la iglesia, con respecto de las disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar y tener fe. Entonces, cuando un grupo de personas hace eso, no tanto personas individuales, sino un grupo grande, hace eso y se ve un volver de un número grande de personas a las disciplinas espirituales, a la iglesia, a servir en la iglesia, asistir a la iglesia, predicar la palabra de una forma muy diferente a lo que se hace cuando los corazones se han vuelto fríos y rutinarios. Hay un volver al Señor con fervor, con un corazón ardiente. A eso le llamamos en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, le llamamos un avivamiento. Hermanos, oremos por un avivamiento en la iglesia. Oremos, hermanos, por un avivamiento en la iglesia. Un avivamiento. Y a veces creemos que una iglesia, en una iglesia o en un grupo de personas, incluso en un grupo de personas cristianas, van a las calles, a un parque, se reúnen 100,000 personas en un parque grande y se ponen a cantar alabanzas a Dios. Creen que eso es un avivamiento. No tengo mucho conocimiento del llamado avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos. Yo creo que eso es en California, en Los Ángeles, no sé yo. En el 1912 creo que se dio un avivamiento en la calle Azusa, 1920, no sé cuándo, en el famoso avivamiento de la calle Azusa, que hubo un gran avivamiento, que en la iglesia se congregaron, empezaron a orar, sanaban personas, la gente se convertía al Señor, recibía el mensaje de la palabra, se hacían cristianos, recibían al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos, y se sanaban los enfermos. Incluso se cuenta que se miraban grandes milagros suceder con respecto a sanidad de personas. Y bueno, ¿qué es en realidad un avivamiento? Yo creo que un avivamiento se da cuando, yo pienso que en realidad un verdadero avivamiento se da de forma individual. Un verdadero avivamiento se tiene que dar de forma individual y no de manera colectiva. Digamos, yo veo una iglesia que es fría, una iglesia que es rutinaria, una iglesia donde no se preocupan por ver qué dice la Biblia, sino que se trabaja con una doctrina, digamos, heredada, una tradición teológica, y se tiene miedo de cambiar las cosas, ¿no? Si así ha sido siempre, así lo hemos hecho todos, siempre. O sea, si esa ya la tradición teológica, el bagaje teológico tradicional de una iglesia, ya no se puede tocar, porque nadie quiere cambios. No sé, así se ha hecho siempre. Así hay que seguir. Hay que ver que nadie quiera cambiar las cosas. Porque nos gusta como es. Hermanos, tenemos que velar por la pureza de nuestra doctrina. Y no dejan entrar nada, aunque sea de la Biblia. Ya no les importa si es de la Biblia, no es de la Biblia. Simplemente no dejan entrar nada. Entonces, un verdadero avivamiento se da cuando yo como persona individual agarro mi Biblia y empiezo a enterarme qué es lo que ella dice, porque ahora ya no hay tanto interés en leer la Biblia,
Porque dice la gente, bueno, ¿qué gano yo cuando leo la Biblia? Si en primer lugar, yo no soy teólogo, no soy experto, ¿cómo la voy a interpretar yo? ¿Cómo la voy a entender? No solo por eso la gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia porque, en segundo lugar, en primer lugar, porque se le ha enseñado que si no son teólogos, expertos, no han estudiado 20 años de teología, usted no puede entender la Biblia. O sea, no existe un Dios, no existe un Espíritu Santo que, como maestro, me enseñe la Biblia. No se nos ha hecho creer que eso no existe. Si usted va a leer solo la Biblia, usted se va a confundir y va a terminar malinterpretando las Escrituras y creyendo en doctrinas que no existen, que son solo sacadas de su imaginación. O sea, número uno, la gente no lee la Biblia, número uno, porque no soy experto. Número dos, la gente no lee la Biblia porque me va a confrontar. La gente sabe que si yo sé que si voy a la Biblia me va a confrontar y me va a hacer ver las cosas que yo no quiero hacer. Me va a mostrar las cosas que no estoy haciendo, las cosas que yo tengo que hacer y que no quiero hacer porque no las quiero hacer. Es muy pesado eso de ayunar, eso de ir a la iglesia todos los domingos, encima los miércoles todavía, el martes al culto de oración. Qué pesado, yo tengo que trabajar, o yo tengo que estudiar. Estoy terminando mi carrera de licenciatura en Derecho, pues estoy estudiando Derecho, entonces yo tengo que estudiar, además trabajo. No, yo no quiero que la Biblia me confronte, no la voy a leer. Yo sé que si leo la Biblia me va a confrontar. Para ofrendar mejor, dar más de mi dinero, más de mi tiempo, dar más de mi mente, de mi corazón, mi tiempo, mis días. Me va a pedir más. Yo sé que si voy a leer la Biblia me va a pedir más. Entonces, segunda razón por la cual la gente ya no lee la Biblia. Entonces, tercera razón por la cual la gente no lee la Biblia. Tercera razón por la cual la gente ya no lee la Biblia es de que yo sé que si leo la Biblia voy a encontrar cosas diferentes a las que me dicen en la iglesia. Voy a encontrar cosas diferentes a las que me está enseñando el hermano pastor. La esposa del pastor me va a regañar. Los ancianos se van a enojar conmigo, los ancianos de la iglesia. Los demás hermanos de la iglesia no van a entender qué estoy diciendo yo si digo algo diferente. Yo sé que si voy a la Biblia, voy a encontrar la verdad y la verdad va a ser diferente a lo que se predica en mi iglesia. Punto. Yo sé que si voy a la Biblia voy a encontrar un mensaje diferente a lo que se me enseña en la iglesia. Y voy a terminar confrontado con la iglesia. Voy a terminar confrontado con el pastor. Voy a terminar confrontado con la esposa del pastor, que es bien regañona. Voy a terminar confrontado con los ancianos de la iglesia, con los diáconos y con toda la iglesia. Me van a ver en la iglesia como animal raro. Me van a ver en la iglesia como animal raro. Van a hacer sentir mal, me van a hacer sentir discriminado porque yo voy a llegar con un mensaje diferente a lo que se habla en la iglesia y no quiero yo perder la armonía con los hermanos. O sea, están más preocupados, como los antiguos fariseos en el tiempo de Jesús, estaban más preocupados con quedar bien con la gente, ser bien vistos por la gente. Los antiguos fariseos en el tiempo de Jesús daban sus ofrendas, dando ayuda a los pobres, tocando trompeta en las esquinas, oraban en las esquinas de las calles, tocando trompeta para que la gente los mirara. Miren, está orando, aquel fariseo está orando en la esquina, miren, está orando. Qué espiritual. Así querían eso que le dijera a la gente. Miren qué espiritual este fariseo orando en la esquina de la calle. O si daban ayuda al prójimo, a los pobres, hacían tocar trompeta para que todos los vieran. Querían ser aceptados por la gente. Cuando yo sigo a Jesús, cuando yo verdaderamente sigo a Jesús, cuando yo verdaderamente voy a la Biblia para leerla, enterarme de lo que ella dice, que es el mensaje de Dios, esa es la voluntad de Dios. La única voluntad de Dios la voy a conocer yo cuando vaya a la Biblia. Es cuando se va a empezar a dar un avivamiento, en todo caso en mí,
Cuando el avivamiento se dé en mí, porque yo regresé a la Biblia, porque yo regresé a los pies de Jesús, porque cuando regresar a la Biblia, al mensaje de la Biblia, al mensaje original, al mensaje verdadero de la Biblia, es cuando yo regreso a los pies de Jesús. No cuando me vuelvo religiosito, que voy a la iglesia todos los domingos. Toda mi relación con Dios es 1 hora y media en la iglesia los domingos y después de eso ya no me acuerdo de Dios. Eso es ser religioso nada más. Durante la semana no le hablo a nadie de Dios, no le hablo a nadie de la Biblia porque no la leo tampoco. Si no yo no leo la Biblia para edificarme yo, ¿qué interés puedo tener en edificar a los demás? Cuando yo vuelvo a la Biblia es cuando se da un avivamiento en mí. Y para que sea un avivamiento en toda la iglesia, tienen que empezar por mí. Tienen que empezar por mí. Cuando se da un avivamiento en mí, digamos, de forma personal lo digo, en mí se dio una transformación. Es que hay un pasaje en Jeremías que dice: si te convirtieres de todo tu corazón, no me recuerdo cómo dice, pero el hecho es de que, lo voy a buscar, eso es en Jeremías, pero el hecho es de que hasta que se da un cambio en mi vida, digamos, yo en lo personal era un cristiano, ¿cómo le dijera yo? He sido cristiano desde niño, desde muy pequeño, de tan pequeño que no recuerdo en qué momento yo me hice cristiano, porque yo me hice cristiano, conocí al Señor desde muy pequeño, pero digamos en la juventud, yo era más que todo mediocre, era bastante mediocre. ¿Cómo les dijera yo? Siempre me ha gustado orar. Una ventaja que siempre he tenido, que siempre me ha gustado orar y siempre me ha gustado leer la Biblia. Pero tenía ataduras, es lo que pasaba conmigo. Que yo tenía ataduras, entonces, que no me dejaban crecer. Ataduras, digamos, de pecado. Digamos, cuando estaba pequeño en la casa, pues mis papás eran cristianos y todos, mis hermanos también, pero mirábamos la televisión, mirábamos mucha televisión, diría yo. Y a veces algunas películas pues, no eran tan apropiadas para niños. Y así fui creciendo yo, viendo películas tal vez que no eran muy apropiadas para niños. Eso me hizo un poco, tal vez un poco mundano, diría yo. Un poco mundanito. Me aprendí a tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y como dice la palabra, pues la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces yo vivía así como que cometía pecados ya de joven, ya de hombre adulto joven, yo cometí pecados. Y digamos, y así vivía, pidiéndole perdón al Señor por mis pecados, después volver a cometerlos otra vez. ¿Se dan cuenta? Así es como vive mucha gente en la iglesia. Y muchos no son pecadores con respecto a realmente pecar, así, hacer cosas graves, pero no hacen cosas buenas tampoco, con respecto de ir a la Biblia, conocerla y obedecerla. Y el problema es ese, que digamos, cuando no conocemos las escrituras, no la podemos obedecer. Por ejemplo, me está contando en mi caso que, digamos, yo era un cristiano bastante mediocre, porque pecaba. Y uno de joven, pues, tiene inclinaciones a la cuestión de las mujeres y de lo sexual y todo eso. Bueno, no puedo decir que fue un gran pecador en ese sentido, pero sí caí en debilidades y en ataduras, que las ataduras, digamos, por el pecado no lo dejan crecer a uno. Pero aunque uno no viva, digamos, un hombre casado en la iglesia, que es diácono, tiene a su esposa, tiene sus hijos,
Y no es pecador, no tiene ninguna atadura con la pornografía, con vicios, pero no llega al punto de estar yendo constantemente a la palabra de Dios, no es fervoroso con respecto a las disciplinas espirituales, termina volviéndose solo religioso nada más. Entonces el punto es ese, que tan malo es ser un cristiano que peca, como tan malo es ser un cristiano que no conoce las escrituras, y como no la conoce no la puedo obedecer, porque digamos cuando yo hice un cambio en mi vida, y yo era, como decía, yo siempre, durante toda mi niñez, adolescencia y juventud, siempre he orado, y siempre he leído la Biblia, y siempre he ido a la iglesia. Siempre lo he hecho, siempre me ha gustado buscar la presencia del Señor. Incluso un tiempo en que mis papás, habiendo sido pastor, y después trabajando en una ferretería, mi mamá en la casa, tan preciosa y tan buena madre, mis papás fueron muy buenos padres, pero hubo un tiempo en que ya no iban a la iglesia. Ya no iban a la iglesia, pasaban el fin de semana en la casa, el domingo en la casa, y mirábamos películas mundanas. Teníamos mucho, ya teníamos mucho digamos, de los dos pies en el mundo, porque ya no teníamos ninguna conexión con la iglesia. Una buena temporada que mi familia ya no iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, porque yo estudié en un colegio aquí cerca de la casa, aquí en esta casa crecí yo, aquí vivimos con mi familia, mis papás. Yo estudié en un colegio aquí a 4 cuadras, 5 cuadras, no, con unas 4 cuadras para arriba. En el colegio había una iglesia, el colegio tenía su propia iglesia, porque el colegio era parte de una fundación, una misión cristiana, la Fundación Emanuel. Como mi familia no iba a la iglesia, yo iba ahí a la iglesia del colegio, donde yo estudiaba, los domingos. Yo solito, porque siempre me ha gustado ir a la iglesia, siempre me ha gustado leer la Biblia, siempre me ha gustado orar. Pero yo era un cristiano mediocre porque me había hecho ataduras por ver películas, por la música también, Los amigos nunca me influyeron mucho a mí, porque nunca he tenido muchos amigos, nunca me ha gustado tener amigos, para mí es una carga los amigos, no vienen a buscar a uno, mira que vamos a tal y tal lugar. Yo siempre sentí los amigos como que venían a mi casa a quitarme el tiempo. Yo era feliz estando en mi casa, yo era feliz estando con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, mi familia ha sido grande. Yo era tan feliz en la casa que no necesitaba amigos. Entonces nunca me gustó tener amigos, porque yo dije, ya viene a quitarme el tiempo aquí. Entonces nunca me gustó tener amigos. Qué bueno, porque casi siempre son los amigos los que lo llevan a uno digamos, a fumar, a tomar alcohol, incluso algunos a probar drogas, incluso uno se vuelve más pervertido con la cuestión de las mujeres cuando tiene amigos. Bueno, si son malos amigos, ¿verdad? Pues si uno tiene amigos en la iglesia, incluso teniendo amigos en las iglesias a veces no sale tan bien la cosa. No todos los que van a la iglesia, no todos los muchachos que crecen en la iglesia resultan buenos, la verdad. El hecho es de que cuando murieron mis papás en el año 2, mi papá murió en el final del año 1999, mi mamá murió al principio del año 2000. Mis papás murieron con 4 meses de diferencia, un poquito menos de 4 meses de diferencia. Y fue cuando yo realmente se dio un sacudimiento en mi vida tan grande y tan fuerte por la muerte de mis papás, que yo realmente empecé a buscar a Dios de una forma diferente. Empecé a buscar a Dios de una manera diferente. Y fue cuando yo, por el dolor de la muerte de mis papás, y porque me quedé solo en la casa, porque yo vivía solo con mis papás en la casa, ya mis hermanos se habían ido, mis hermanos se habían casado, se habían ido a la casa, habían hecho sus propias familias. Yo me quedé cuidando a mis papás, no me casé ni nada, ni pensaba yo casarme porque estar con ellos, yo quería estar con ellos, los amaba. Y era lo más hermoso para mí estar con ellos. Yo quería estar con ellos. No había otra idea que yo pudiera tener estando ellos vivos y mis papás están vivos. Yo quiero estar con ellos. Quiero ver que estén bien. Qué mujer, ni qué tener hijos, ni qué nada. Yo ya soy feliz. Yo estoy con mis papás, yo soy feliz. No necesitaba de otra cosa. No pensaba en otra cosa. Pero siempre la tentación de las mujeres, porque uno es joven, uno es normal, y es normal que uno sienta atracción por las mujeres y pensar en mujeres, ¿verdad? Pero el hecho es de que yo era feliz con mis papás. Pero cuando murieron mis papás, se dio un sacudimiento tan fuerte en mi vida que
llegué al punto de comprender que yo necesitaba al Señor. Para que Él llenara ese vacío que mis padres habían dejado. Y fue cuando yo realmente vine a los pies del Señor de una forma muy diferente. Comprendiendo también la contaminación en que yo estaba viviendo. Ya tuve una visión diferente. De que no, que si yo, digamos, ya me quedó claro a mí de que yo estaba contaminado. Y contaminado con cosas que hacía, con películas que miraba, con música que escuchaba. Y ya se dio en mí el deseo de buscar al Señor de una forma muy diferente. Se dio una nueva conversión en mí, un nuevo despertar espiritual en mí, un avivamiento en mí nada más. Que es lo que es necesidad que pase en cada uno de los cristianos, de los que se llaman cristianos, de los que se llaman nacidos de nuevo, de los que dicen y proclaman tener su fe puesta en el Señor Jesucristo. Tenemos que volver todos a los pies del Señor postrados, porque cuando murieron mis papás, mi dolor era tan grande y tan inmenso que yo empecé a buscar al Señor con lágrimas y con llanto y con grito y con clamor. Empecé yo, digamos, yo crecí en una iglesia metodista donde las expresiones físicas están prácticamente prohibidas, digamos, alzar las manos, aplaudir o postrarse delante del Señor en la iglesia, pues no, ahí la gente es muy circunspecta, van a la iglesia, cantan, todos muy arregladitos, todos muy planchaditos. Y así cantan, y no hay nada que aplaudiendo, sino cantando con un himnario nada más. Todos muy circunspectos, todos muy correctos. No hay grandes manifestaciones de amén, hermano, aleluya, que todo eso, que como se hace en las iglesias pentecostales, y así crecí yo. No se me enseñó a hacer ningún tipo de expresión física en la iglesia, digamos, que levantar las manos, Dios mío, gracias Señor, cosas así, no. En la iglesia metodista donde yo crecí no se enseñaba nada de eso, casi que se prohibía, ¿verdad? Pero yo cuando murieron mis papás y yo tenía tanto dolor que yo sabía que no estaba el Señor. Yo no estaba a Dios desesperadamente para que llenara ese vacío que había en mi vida. Después de que mis papás murieron. Y empecé yo a postrarme, tirarme hacia el suelo, así con las manos extendidas. De cara al suelo. Todo el cuerpo tirado al suelo, boca abajo, con las manos extendidas, postrado completamente. Así empecé yo a buscar al Señor. Entonces fue cuando el Señor realmente vino a mi vida y me dijo, me tomó el Señor en sus manos y ya empezó a darme guianza. Mira, vas a leer la Biblia. La Biblia vas a orar todos los días. Le quería leer este pasaje de Jeremías que le estaba diciendo yo. Fíjense, pues tan bonito. Por tanto, esto es Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Fíjense pues, lo voy a repetir, es un pasaje muy bonito. ¿Qué es lo que sucede cuando realmente con todo nuestro corazón venimos al Señor? Siendo ya cristiana, estamos hablando de gente cristiana. Estamos hablando de gente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos. No estamos hablando aquí de gente que se esté convirtiendo por primera vez. No estamos hablando aquí de gente que se está convirtiendo y que está viniendo a los pies del Señor por primera vez. Estamos hablando de gente cristiana, de esa gente que el domingo en la mañana agarra su Biblia, se pone ropa bonita, se baña, se echa perfume, se arregla bien y se va a la iglesia con su Biblia en la mano y se va a sentar en la iglesia por hora y media. Y eso es todo su relación con Dios durante la semana. No estamos hablando aquí de gente que se está viniendo al Señor por primera vez, sino gente que ya es cristiana, pero necesita volver a los pies del Señor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si está hablando de restauración, está hablando de una persona que ya fue
limpia, pero que necesita volver a ser reconstruida, modificada, como cuando se restaura una casa. Se construye una casa, pasan los años, se empiezan la polilla empieza a comerse toda la madera que hay en la casa, las puertas, las ventanas, las sillas, las mesas. Y llega un momento que la casa se deteriora y llega un momento que hay que remodelar la casa, cambiar las ventanas, cambiar, digamos, las puertas, cambiar el piso, echarle un remozado a las paredes, pintar de otro color la casa y remodelar la casa. Eso es restaurar, volver una cosa a su estado óptimo. Volver una cosa a su estado óptimo es remodelar, en el caso de una casa. Restaurar es, digamos, cuando se habla de lo espiritual acerca de una persona, es volver a esa persona, llevar a esa persona al estado óptimo en que tiene que vivir, como de lo que tiene que ser. Estamos hablando del verbo ser. Yo me convierto en lo que debería de ser delante del Señor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Porque cuando yo me vine al Señor postrado, rostro a tierra, ya quedé yo en las manos del Señor. Yo quedé en las manos del Señor y fue cuando Él empezó a guiarme. Mira, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia intensivamente, todos los días. Lee la Biblia, léela, ora. Al mismo tiempo que vas a leer la Biblia, vas a orar. El mismo tiempo que vas a leer la Biblia, vas a orar. Todos los días. Y empezó el Señor a enseñarme a ofrendar. Yo no sabía ofrendar. En el año 1988, yo empecé a dar mi diezmo, porque fue en un mensaje en un mensaje en mi iglesia, de parte del pastor que había en ese momento en mi iglesia. Él habló del diezmo y lo hizo tan bien. Fue un mensaje tan impactante para mí que desde ese día yo me decidí a empezar a diezmar. Yo no diezmaba antes, ni ofrendaba. Si acaso de unos centavos y cuando iba al culto. No ofrendaba, yo no ofrendaba. Y era en 1988 cuando empecé a diezmar, a dar mi diezmo, un diezmo nada más, de todo lo que recibía, porque de eso habló el pastor ese día, en finales, eso fue como en agosto de 1988. Él habló del diezmo que se practica en las iglesias evangélicas y yo salí tan convencido que debía diezmar, que empecé a diezmar desde ese día, después de esa predicación del pastor, en agosto, una noche de un domingo en agosto de 1988. Antes de eso yo no sabía lo que era ofrendar, solo dejar los centavos cuando iba al culto nada más. Entonces, digamos, yo ya diezmaba cuando se dio esta conversión a mí en el año 2000, después de que murió mi mamá. Vengo a los pies del Señor postrado. El Señor me manda a leer la Biblia, me manda a orar. Ahora entiendo por qué, porque Él quería enseñarme a ofrendar. Ofrendar es muy importante. No se da la transformación verdadera. El crecimiento verdadero de un cristiano no se va a dar nunca si este cristiano no aprende a ofrendar. Y no aprende a ofrendar mejor cada vez, porque eso se aprende poco a poco, ir ofrendando, aprender a ofrendar hasta llegar a la perfección en cuanto a ofrendar. La forma perfecta de ofrendar son 5 diezmos. Son 5 ofrendas y cada ofrenda es un diezmo. Cada ofrenda honra a Dios de una forma diferente. Una ofrenda honra a Dios como Dios, otra como pastor, otra como padre, otra como rey, otra como señor y maestro. Por eso son 5 ofrendas que cada una es un diezmo. Pero llegar a ese punto, ya encima de dar ayuda a las personas necesitadas, esa es otra cosa que se me enseñó. Eso lo aprendí yo poco a poco. Pues la gente pues tiene que comprender que eso no se puede hacer de primas a primeras, sino poco a poco va uno, poquito a poquito va uno aprendiendo a ofrendar, porque ofrendar es demasiado importante. No sea la transformación real y crecimiento real de una persona. Uno se puede engañar. Yo me puedo engañar, digamos, diciendo, si yo en la iglesia, yo controlo todos los aparatos de sonido. Yo sirvo en la iglesia y si no se hace nada sin que yo esté, porque tengo que ver que todos los aparatos de sonido estén funcionando. Yo sirvo en la iglesia todos los domingos, pero digamos, la gente que sirve en los diferentes ministerios a veces ya no tiene ni la oportunidad de escuchar el mensaje del culto, porque algunos están afuera en los parqueos y todo eso. No tienen crecimiento. O sea, hay bendiciones en servir a Dios en la iglesia, pero no tienen crecimiento.
En su casa no leen la Biblia, no oran. En la iglesia, cuando van a la iglesia van a servir y no escuchan el mensaje del domingo. No crecen. Entonces, el hecho es de que el Señor me llevó al punto de tomarme en sus manos, como dice aquí: si te convirtieras, yo te restauraré. El Señor me empezó a restaurar. Era necesario que yo leyera la Biblia y orara para ser restaurado. Aprendí a ofrendar, empecé a aprender a ofrendar, empecé a ofrendar mejor, y cuando empecé a ofrendar mejor fue cuando realmente se dio un despegue de mi vida espiritual. Cuando empecé a ofrendar y mejorar mi forma de ofrendar fue cuando realmente se vio un despegue en mi relación con Dios, en mi conocimiento de la Biblia, porque ofrendar me da más entendimiento para comprender mejor la Biblia. Entonces, en resumen, y miren que vamos a leer otra vez este pasaje porque es demasiado bueno. Si te convirtieras, así es como se tiene que dar un avivamiento. Miren, pues, de forma personal. Un verdadero avivamiento no será de forma colectiva, sino será en forma individual. Entonces, y esta forma es la forma que se tiene que dar. Si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces tengo que experimentar una restauración. Venir al Señor, volver al Señor y experimentar una restauración. Y delante de mí estarás. Voy a caminar todos los días con el Señor. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la Biblia, orando todos los días. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, y si entresacares lo precioso de lo vil, lo limpio de lo sucio, o sea, quitando tus malas costumbres, lo que quiere decir esto es: y si entresacares lo precioso de lo vil, voy a dejar de ver películas que no me convienen, voy a dejar de escuchar música que no me conviene, voy a dejar a los amigos que no me convienen. Si la novia que tengo no me conviene en lo espiritual, la voy a mandar a su casa con su papá y su mamá, que se quede en su casa porque ya no quiero nada yo con ella. No voy a tener una novia que me haga retrasarme en lo espiritual. O si ya soy casado, pues ya me fregué, porque yo tengo que cargar con la esposa que tengo, y si ella no quiere volverse al Señor, no la voy a poder obligar, y me va a costar más jalar con una mujer que no quiere volverse al Señor. Voy a pasar 10, 20 años, 15 años, 20 años orando porque mi esposa también experimente la misma conversión. Eso va a ser difícil. Yo digo que no se pueda, pero va a ser difícil. Hay que orar para que la esposa sienta lo mismo que uno, con respecto de volverse al Señor y experimentar una restauración y estar en la presencia del Señor todos los días en oración, en lectura de la Biblia, y aprender a sacrificar parte de su dinero en ofrendar. Y ofrendar es de grande bendición, y aprender a dar un poquito de su dinero a gente pobre, ancianas, necesitan medicina, comida, quien las cuide, quien les dé un poco de dinero para que puedan vivir un poco mejor. Ancianos, ancianas, niños, niñas, huérfanos, gente enferma, gente que padece una enfermedad grave. Esta en ayuda económica es importante ayudarlos con un porcentaje de nuestras entradas semanales, quincenales o mensuales. Y si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si separas lo bueno que hay en ti y lo malo que hay en ti, desechas lo malo y te quedas con lo bueno. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Yo ahora puedo decir que antes mi boca era como una fuente de lodo. Yo hablaba y mataba a alguien. No lo digo por... Yo hablaba y mataba a alguien. Yo era criminal con mis palabras. Yo siempre he sido cruel con mis palabras. O sea, yo hablaba y mataba a alguien. Porque a mí se me ocurría ponerle un apodo a una persona. Esa persona se suicidaba de una vez porque yo era cruel con mis palabras. O sea, mis palabras eran, digamos, un arma mortal prácticamente. Porque siendo una persona inteligente, yo podría ver a una persona y ponerle el apodo exacto que destruía su autoestima. Esa persona, yo le ponía el apodo a una persona, esa persona se podía suicidar de una vez. Era una cosa terrible, mi boca era una cosa terrible. Y no digo que sea perfecto ahora porque no lo soy, pero es algo muy diferente.
Porque ahora yo mi boca yo la uso para hablar de lo que aprendo en la presencia del Señor, que he aprendido mucho. El Señor me ha mostrado grandes misterios de su palabra que tal vez no se los haya mostrado a nadie más, porque yo he profundizado en 23 años, desde el año 2000, 24 años, en buscar al Señor de una forma intensiva, leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días. Cuando yo realmente experimenté una conversión, fue cuando yo en el año 2001 empecé a leer la Biblia por mí mismo. Yo la había leído 2 veces antes y empecé a leer la Biblia por mí mismo, y ahorita ya voy por mi lectura número 81 de la Biblia, después de 24 años. Desde el año 2001 fue que empecé a leer la Biblia de forma intensiva. Venía leyendo la Biblia, pero con mi mamá, en eso murió mi mamá, así que solo yo. Veníamos con mi papá leyendo la Biblia. Empezamos una lectura de la Biblia cuando mi papá estaba vivo todavía, en principios de 1999. Empezamos una lectura de la Biblia con mi mamá y mi papá. Murió mi papá, seguí solo yo con mi mamá. Murió mi papá en octubre de 1999, seguimos con mi mamá leyendo la Biblia. Murió mi mamá en febrero del año 2000, seguí solo yo, terminé en abril del año 2000, y ahí completé mi segunda lectura de la Biblia. Después empecé solo a leer la Biblia, y ahorita voy por en abril del 2001 empecé solo a leer la Biblia intensivamente, y empecé a invertir más tiempo en la lectura de la Biblia. Empecé con 15 minutos al día, leía la Biblia 15 minutos, oraba 15 minutos, después fui incrementando el tiempo, hasta que llegué rápidamente a leer la Biblia 2 horas diarias, y a orar 2 horas diarias. Durante 8 años hice eso. Del 2001 al 2009. El 2009, en abril también, casi 8 años exactos de leer la Biblia intensivamente. Empecé el 19 de abril de 2001, y el 18 de abril de 2009, el último día de 8 años, leí la Biblia, 1 hora y media, porque yo estaba leyendo la Biblia 2 horas diarias. Pero ese día leí solo 45 minutos porque había salido a hacer unos mandados al centro. Pero leí la Biblia todavía 45 minutos. El 18 de abril de 2009, después de 8 años de leer la Biblia intensivamente, leí por última vez la Biblia el día 18 de abril de 2009. Al siguiente día, el 19 de abril de 2009, ya no pude leer la Biblia. Ya no pude. Fíjense pues qué extraño, porque leí la Biblia el 18 de abril de 2009, y el día siguiente, el 19 de abril de 2009, cuando se cumplieron 8 años de que empecé a leer la Biblia intensivamente, ya no pude leer ni la Biblia ni nada, no pude leer nada. Yo creo que mi cerebro estaba demasiado cansado, que pudo haber sufrido algún colapso, que el Señor ya no me dejó leer la Biblia. Yo al siguiente día, después de que el día anterior había ido a hacer al centro unos mandados, por eso leí la Biblia menos ese día, leí solo 45 minutos en la noche. La mañana había salido, pero leí 45 minutos todavía en la noche. Al siguiente día en la mañana no tenía que salir, desayuné, me puse a leer la Biblia, y 5 minutos ya no pude leer la Biblia. 5 minutos fue lo más que pude leer la Biblia ese día. 5 minutos. Me agarró unos mareos horribles por leer. Una cosa terrible, una cosa extraña de verdad. Ese día, 19 de abril de 2009, leí la Biblia 5 minutos. Y durante los próximos 8 años, no pude leer ni la Biblia ni nada. No podía ver ni el almanaque siquiera. Que un almanaque ve que... Yo miraba el almanaque y me daba unos mareos horribles, pero no podía leer nada. Y así fue durante 8 años. Traté de leer, me hice 2 pares de lentes. Un par de lentes primero no me sirvió, otro par de lentes después no me sirvió. Hasta otra vez en abril, 8 años después, en abril otra vez del año 2017, un vecino que está aquí a 2 casas, que tiene óptica y hace lentes, me hizo unos lentes que sí me sirvieron. Entonces el 19 de abril de 2017, 8 años después, sin leer la Biblia,
de que ya no puede leer la Biblia, volví a leer la Biblia otra vez en abril, 19 de abril del año 2017. Volví a leer la Biblia otra vez con esos lentes que me hizo este amigo que aquí hace, vecino y amigo que hace lentes. Entonces pude volver a leer la Biblia otra vez, hasta el día de hoy. Ya los lentes sí me sirvieron, ya no tenía tanto mareo. No puedo leer mucho tampoco. Ahorita estoy escuchando la Biblia nada más, porque digamos hay aplicaciones donde uno pone la Biblia y la escucha sin internet. En la calle se puede usar que uno sin internet escucha la Biblia. Muy buenas aplicaciones de la Biblia. En la calle, en el bus uno la puede escuchar sin internet. Ahora escucho yo la Biblia nada más, porque tampoco es que los lentes me sirven, pero no puedo leer mucho. El punto es de que, para no hacer la historia tan larga, yo experimenté una conversión y vine al Señor postrado, rostro a tierra, buscando al Señor con todo mi corazón. Después de que mis papás murieron, yo estaba devastado, destruido. Yo pienso que en cierta forma cuando murieron mis papás yo también morí. En cierta forma morí también, porque nunca volví a ser la misma persona. Entonces experimenté una conversión, el Señor me restauró y permanecí en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, como dice aquí, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea que si separo lo malo de lo bueno, quito dejo lo bueno que hay en mí, pero lo malo lo saco de mí. Dice, tu boca será como mi boca. No, serás como mi boca. ¿Por qué dice serás como mi boca? Porque voy a hablar la palabra del Señor. Voy a hablar el mensaje del Señor. Lo que Él quiere decir lo va a poder decir a través de mí. Dice, serás como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Un verdadero avivamiento se da cuando yo con todo mi corazón me vuelco al Señor y dejo todo por un lado, mis estudios, mi trabajo, incluso mi familia, y pongo al Señor en primer lugar en mi vida. Dios mío, viviré para ti, Señor. Yo voy a vivir para ti, Señor, para agradarte, para complacerte, para vivir conforme a tu palabra. Mi familia va a quedar en segundo lugar y mi persona en tercer lugar. Primero tú, después mi familia, después yo. Mis deseos personales. Señor. Un verdadero avivamiento se da cuando yo con todo mi corazón vengo al Señor, me vuelvo a la Biblia, para leerla, creerla y practicarla y vivir conforme a ella. Y dedicarle tiempo al Señor en lectura de la Biblia, en oración. Volver a ser fervoroso en la práctica de las disciplinas espirituales, ayunar, leer la Biblia, orar, ofrendar. Ofrendar es demasiado importante. Uno no va a crecer realmente, verdaderamente uno se puede engañar. Yo sirvo en la iglesia. Si yo sirvo en la iglesia, tengo 25 años de servir en la iglesia. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Y yo no peco, yo vivo una vida tranquila. Yo me dedico a trabajar entre semana para darle sustento a mi familia. Vivo una vida tranquila, yo vivo en santidad. Yo vivo en santidad, pero no conoce la palabra de Dios para aprender a ofrendar mejor. Todo lo demás que hay que hacer para agradar al Señor conforme a su palabra. Volverse practicante, velar por poner en obra los estatutos, decretos, mandamientos del Señor. Y cuando es una verdadera conversión, cuando uno trae a la práctica lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga.